Estamos considerando las ofrendas de olor suave en nuestro estudio acerca del libro de Levítico. Son así llamadas porque comportan actitudes de sumisión, amor y obediencia. Y ya hemos considerado la ofrenda de holocausto, que nos presenta un tipo de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjese, apreciados hermanos, que el vocablo hebraico que identifica a esta ofrenda es olaj, que significa ascender. De allí que esta era totalmente quemada en el altar. La ofrenda de holocausto tipifica a Cristo, el amor, la devoción, el profundo deseo de su ser en hacer y cumplir la voluntad de su Padre, dándose a sí mismo sin mancha a Dios como un perfume de grato olor y de olor suave. Pretendemos en esta noche, con la ayuda del Señor, a examinar ahora la ofrenda de presente. Fíjese que el vocablo hebraico para esta ofrenda es minjaj, que significa ofrenda de cereal, es decir, de oblación, es decir, una ofrenda vegetal. Si el holocausto representa a Cristo en su muerte, la ofrenda que nos ocuparemos hoy en nuestro estudio le representa en su vida. La ofrenda de presente, fíjese que no hay derramamiento de sangre, sino que en ella vemos simplemente un bello tipo de Cristo viviendo, andando, sirviendo aquí en la tierra. Este hecho por sí solo es suficiente para inducir a todo cristiano espiritual a considerar esta ofrenda en forma seria, con atención y con espíritu de oración. La pura y perfecta humanidad de nuestro Señor es un tema que se impone al examen concienzudo de todo verdadero cristiano, pues el carácter vital de la doctrina de la humanidad de Cristo pone el fundamento del cristianismo. Uno de los puntos más débiles de nuestro cristianismo es la falta de una intensa y completa comunión con la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. De aquí que, apreciados hermanos, de aquí que experimentemos tanta esterilidad, tanta inquietud y extravío en nuestra marcha. O si nosotros estuviéramos penetrados con una fe sencilla de esta verdad, de que es un hombre real el que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, un hombre en quien su simpatía es perfecta, cuyo amor es incomprensible, en quien la potencia es sin límites, en quien la sabiduría es infinita, cuyos recursos son inagotables, cuyas riquezas son insondables, cuyo oído está siempre abierto a todas nuestras necesidades, cuyo corazón está lleno para nosotros de una ternura infalible. Seríamos más felices y nos elevaríamos más sobre las cosas visibles a nuestro alrededor. Seríamos más independientes de todo lo que procede de la criatura. Todo lo que el corazón puede desear, lo poseemos en el Señor Jesús. Consideremos entonces, para nuestro estudio de esta noche, consideremos la palabra de Dios, donde leeremos el capítulo 2 del libro de Levítico. La palabra del Señor dice así: y cuando alguna persona ofreciere oblación, es decir, un presente vegetal, oblación de presente a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo, de olor suave a Jehová. Y la pondrá del presente, y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno,
será de tortas de a flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Mas si tu presente fuere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es presente. Y si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ningún presente que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostadas al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás para ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es presente, y el sacerdote hará arder, en memoria de Don, parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, nuestros queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha sido el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra. Era perfecto en todo, perfecto en pensamientos, en palabras y en obras. En él las cualidades morales se encontraban y armonizaban en divina y por consiguiente en perfecta proporción. Ningún rasgo de su carácter predominaba a expensas de los demás. Se unían a él de modo admirable, una majestad que inspiraba temor respetuoso y una dulzura tal que su presencia llenaba y llena el alma de dicha. Los escribas y los fariseos tuvieron que oír sus abrumadores reproches, mientras que la pobre samaritana y la mujer pecadora se sentían sin darse cuenta irresistiblemente atraídas hacia él. Sí, todo se encontraba en él, en bella armonía, y esto se puede notar en todas las escenas de su vida sobre la tierra. Podía, por ejemplo, decir a sus discípulos en presencia de los 5.000 hombres hambrientos, dadle vosotros de comer. Y después que estuvieron todos saciados, él decía, recoger los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Así reza Juan capítulo 6. La generosidad y la economía son aquí perfectos, sin que una dañe a la otra. Cada una brilla en su propia esfera. Él no podía despedir en ayunas a las multitudes hambrientas que le seguían, y por otro lado no podía consistir que ni una pequeña parte de lo criado por Dios se malgastase. La misma mano que está siempre abierta con la largueza para subvenia a todas las necesidades del hombre, está estrictamente cerrada a toda prodigalidad. Esta es una lección para nosotros, apreciados hermanos. A veces también nuestros corazones rehúsan abrirse generosamente ante las necesidades que se ofrecen a nuestra vista, mientras que en otras ocasiones disipamos por vanidad o extravagancia lo que hubiera podido satisfacer a muchos de nuestros semejantes en su necesidad. Vedle en el huerto de Getsemaní, postrado en una profunda humildad de la que él solo podía dar ejemplo.
pero en presencia de la compañía guiada por el traidor, muestra una calma y una majestad que la turba retrocede y cae en tierra. Fíjese, apreciados hermanos, que el Señor Jesús delante de Dios, su actitud es postración, pero delante de los jueces y acusadores muestra una dignidad inquebrantable. Y aún allí todo es perfecto, todo es divino. La misma perfección se nota también en el modo admirable con que se concilian en él sus relaciones con Dios y sus relaciones humanas. Podría él decir: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y al mismo tiempo podía descender con su familia a Nazaret, donde fue un perfecto modelo de sumisión a la autoridad paterna, como reza Lucas capítulo 2. Podría decir a su madre: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y sin embargo, sobre la cruz, en medio de su indecible agonía, mostraba el tierno afecto que sentía por ella, confiándola a los cuidados de su discípulo amado. Con el espíritu de un perfecto nazareo, se preparaba de todo para cumplir la voluntad de su Padre. Mientras deja desbordar los afectuosos afectos de un corazón humano perfecto. Así pues, la sombra, el tipo de este hombre perfecto se nos ofrece aquí bajo la figura de la flor de harina, que formaba la base principal de la ofrenda de presente que consideramos en esta noche en el capítulo 2. No había en ella nada áspero, nada desigual, nada tosco al tacto. Cualquiera que fuese la presión exterior, la superficie estaba siempre unida. Así Cristo no estaba nunca turbado por las circunstancias, no estaba nunca inquieto, nada vacilante o agitado, nunca perdía la serenidad. Cualquiera que fuesen los acontecimientos que sobrevinieran, los afrontaba con esa perfecta igualdad tan notable como la que está figurada por la flor de harina, aún en contraste con sus más siervos amados. En Moisés, por ejemplo, Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra, dice Números capítulo 12. Sin embargo, en un momento de cólera, también le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, el pueblo de Israel, porque hicieron se revelase su espíritu, como lo expresó con sus labios, reza el Salmo 106. Y en Pedro vemos un celo y una energía que a veces rebasaban la medida, pero también le vemos en otras ocasiones una cobardía que le hacía perder la ocasión de rendir un testimonio por temor al desprecio. ¿Y qué podemos decir del apóstol Juan? Que más que ninguno otro respiraba la atmósfera de la presencia inmediata del Señor. Manifestó más de una vez un espíritu sectario, intolerante y ambicioso, como nos describe Lucas en capítulo 9. Fíjese, apreciados hermanos, que estudiando la ofrenda de presente, convendría que consideremos en primer lugar las materias con las cuales se componía. Y en segundo término, tendríamos que estudiar las diversas formas de cómo se ofrecía. Y por último, tendríamos que considerar las personas que en ellas tenían parte. Analicemos entonces brevemente lo que consiste esta ofrenda de presente aquí descrita en Levítico capítulo 2. Primero veremos en cuanto a sus materias con las cuales estaba compuesta esta ofrenda de presente. La flor de harina puede considerarse la base de la ofrenda, y en ella, como hemos visto, tenemos un tipo de la humanidad de Cristo, en quien se encuentran todas las perfecciones. El espíritu de divinidad se complace en descubrir las glorias de la persona de Cristo, en presentarlo en su excelencia incomparable,
en ponerlo ante nosotros en contraste con todo lo restante. Lo pone en contraste con Adán, como por ejemplo, con Adán mismo en su estado de inocencia y de honor, pues está escrito: el primer hombre es formado de la tierra y el segundo hombre es venido del cielo. El primer Adán, aún antes de la caída, era de la tierra, pero el segundo hombre era venido del cielo. Esto nos lleva a analizar el primer ingrediente que encontramos en esta ofrenda de presente, aquí descrita en el capítulo 2 de Levítico: el aceite. En la ofrenda de presente, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, pero el aceite está empleado aquí de dos modos. Nos presenta el divino autor, el Espíritu Santo, bajo un doble aspecto. El primer aspecto, la flor de harina amasada con aceite, y en el segundo aspecto, la flor de harina en la cual se vertía el aceite sobre ella. Tal era el tipo, y en el antitipo, el primer aspecto, vemos al Señor Jesús concebido por el Espíritu Santo, y en el segundo aspecto vemos al Señor ungido por el Espíritu Santo. Fíjese, apreciados hermanos, que la exactitud de la palabra aquí es tan palpable como verdaderamente maravillosa. Es un solo y mismo espíritu que prescribe los ingredientes del tipo. Y es el Espíritu Santo que dirige los acontecimientos en el antitipo. Analicemos entonces el primer aspecto de este aceite con que fue amasado la flor de harina. La concepción del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen es uno de los más profundos misterios que se pueden presentar. Este misterio está plenamente revelado en el Evangelio de Lucas y es muy característico porque de principio a fin de este Evangelio el objeto especial del Espíritu Divino parece mostrarnos en todos sus aspectos y en modo divinamente tierno al hombre Cristo Jesús. Mateo nos presenta al hijo de Abraham, el hijo de David. El Evangelio de Marcos hallamos al divino servidor, el celeste obrero. En Juan tenemos el Hijo de Dios, la palabra eterna, la vida, la luz, aquel que por quien fueron hechas todas las cosas. Pero el gran tema del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas es el Hijo del Hombre. No perdamos, pues, por tanto, de vista que ninguna de estas revelaciones en que Cristo entró voluntariamente, ya sea para manifestar su amor a Dios, a un mundo perdido, ya como servidor de los consejos divinos, ninguna puede en cualquier grado que fuese alterar en nada la pureza esencial, la excelencia y la gloria de su ser. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen y la virtud del Altísimo le hizo sombra, por lo cual, dice la Escritura, también lo santo que nació fue llamado Hijo de Dios, reza el capítulo 1 de Lucas. Magnífica revelación del profundo misterio de la pura y perfecta humanidad de Cristo, el gran antitipo de la flor de harina amasada con aceite. Analicemos ahora el segundo aspecto. Llegamos ahora a otro punto de gran interés que se encuentran en estas palabras, como dice aquí en el texto 1 de Levítico, sobre la cual echará aceite. Aquí tenemos una figura de la unción de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. No solo fue formado el cuerpo del Señor Jesús misteriosamente por el Espíritu Santo, sino aún este vaso puro e inmaculado fue ungido para el servicio por la misma potencia. La Escritura dice en Lucas capítulo 3, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma,
y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La unción de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo antes que entrase en su ministerio público es de una importancia práctica. Aunque en cuanto a su humanidad fue concebido por el Espíritu Santo, aunque en su propia personalidad Dios manifestado en carne, aunque la plenitud de la divinidad habitaba en él corporalmente, sin embargo se debe observar que cuando se presenta como hombre para hacer sobre la tierra la voluntad de Dios, cualquiera que fuese, como anunciar las buenas nuevas, como enseñar en las sinagogas, como curar a los enfermos, como limpiar a los leprosos, echar fuera a los demonios, alimentar a los hambrientos, resucitar a los muertos, lo hacía todo por la potencia y la dirección del Espíritu Santo. El vaso santo y celeste en que el Hijo de Dios le plugó aparecer sobre la tierra estaba formado, llenado, ungido y conducido por el Espíritu Santo. Fíjese, apreciados hermanos, para nosotros esta es una lección a la vez muy santa y muy profunda, como también indispensable y saludable para nuestras vidas espirituales. Fíjese, apreciados hermanos, que nosotros somos propensos a correr sin ser enviados, a obrar por solo la energía de la carne. A menudo un ministerio aparente no es más que una actividad inquieta y no santificada delante del Señor, de una naturaleza que jamás ha sido juzgada en la presencia de Dios. Ciertamente tenemos gran necesidad de estudiar con mucha atención nuestra divina ofrenda de presente delante de Dios, a fin de comprender con más exactitud el significado de la flor de harina untada con aceite. Fíjese que otro ingrediente de la ofrenda de presente ahora llama nuestra atención, y es el incienso. Hemos visto que la flor de harina era la base de la ofrenda, y el aceite y el incienso eran los principales accesorios de esta ofrenda. La relación entre las dos últimas cosas es muy instructiva. Decíamos que el aceite es la figura de la potencia del ministerio de Cristo por el Espíritu Santo, pero el incienso representa el objeto. La primera nos enseña que todo lo hacía por el Espíritu de Dios, y la segunda que todo lo hacía para la gloria de Dios. El incienso representa lo que en la vida de Cristo era exclusivamente para Dios. Esto es lo que nos indica claramente el texto. En el texto 2 de Levítico reza así: y traerá la ofrenda de presente a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Así fue en la verdadera ofrenda de presente Jesucristo hombre. En su vida santa tuvo siempre lo que era exclusivamente para Dios. Todos sus pensamientos, todas sus palabras, todas sus miradas, todos sus actos exhalaban un perfume que fue elevada directamente a Dios. Y así, como el tipo era el fuego del altar, el que hacía salir el suave olor del incienso, así en el antitipo, cuanto más probado estaba en las circunstancias de su vida, tanto más también se manifestaban que en su humanidad no había nada que no pudiera subir en perfume de agradable olor hasta el trono de Dios. Solo nos resta considerar el último accesorio de esta ofrenda de presente, es a saber, la sal.
En el texto 13 de Levítico capítulo 12 leíamos, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjese que la expresión aquí, sal de la alianza, representa su carácter permanente. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, dice Colosenses 4:6. Todas las palabras de este hombre perfecto manifestaban la potencia de este principio. Eran no solo palabras de gracia, sino también palabras de una eficacia penetrante, palabras divinamente propias para preservar de toda mancha y de toda influencia corrupta. No pronunció nunca una palabra que estuviese impregnada del olor del incienso y al mismo tiempo sazonadas con sal. El primero era de lo más agradable a Dios y el segundo era de lo más útiles a los hombres. A menudo el corazón corrompido y viciado del hombre no podían soportar la agritud de la ofrenda de presente divinamente sazonada. Debemos recordar entonces, como por ejemplo en esa ocasión en la sinagoga de Nazaret, descrita allí en Lucas capítulo 4. Allí todos podían dar testimonio y maravillarse de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando el Señor Jesús pasó a sazonar sus palabras con sal, tan necesaria para manifestar la falta de fe de ellos, se llenaron de ira y quisieron despeñarlo de la montaña sobre la cual estaba edificada la ciudad. Sus palabras de gracia habían traído grandes multitudes cerca de él. Entonces él mezcla la sal, exponiendo santa fidelidad, lo que esperaba de la vida de los que le seguían. Venid, decía él, que está todo aparejado para vosotros. Aquí está la gracia. Pero enseguida él podía decir, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. He aquí lo que era la sal. Fíjese, apreciados hermanos, que la gracia es atractiva, pero la sal es buena. Los discursos presentando la gracia pueden ser muy populares, pero los discursos sazonados con sal nunca lo serán. Veamos ahora, apreciados hermanos, algunos ingredientes que estaban excluidos de la ofrenda de presentes. El primer ingrediente que estaba excluido de esta ofrenda era la levadura. Ningún presente que ofrecerás a Jehová será con levadura, reza el texto 11 de aquí, del capítulo 2 del Levítico. En toda la escritura inspirada por el divino autor, sin ninguna excepción, la levadura representa el mal, es el símbolo del pecado. En cuanto a la ofrenda de presente, la levadura estaba cuidadosamente excluida. No debía haber nada ácido, nada que hiciera levantar la masa, nada que expresara el mal, en lo que representaba a Jesucristo hombre. En él no había nada agrio, ni engreimiento moral. Todo era puro, sólido, sincero, veraz. Fíjense que también había, apreciados hermanos, otra sustancia tan positivamente excluida de la ofrenda de presente. Esta era la segunda sustancia, y era la miel. Dice el texto 11 del capítulo 2 de Levítico, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Así como la levadura es la expresión de lo que es positivamente malo,
podemos considerar la miel como un símbolo significativo de lo que en apariencia es lo dulce y atractivo. Ni una ni la otra es aceptada por Dios. Las dos cosas estaban excluidas de la ofrenda de presente. Las dos también eran incompatibles con el altar. En él no había nada de miel en su carácter. En la persona del Señor Jesús, en su carácter y en su forma de ser, no había nada de miel. Él era lleno de gracia y de verdad. Fíjense, apreciados hermanos, que él aplicaba la verdad al fariseo y la gracia al menesteroso. Él podía expresar, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Una gran lección para nosotros, que muchas veces aplicamos la verdad cuando debimos haber aplicado la gracia, y aplicamos la gracia cuando debimos haber aplicado la verdad. Hemos llegado ahora a nuestro segundo punto de análisis de esta ofrenda de presente aquí descrita en el capítulo 2. Tenemos que ahora considerar el modo de disponer y de preparar esta ofrenda de presente. Fíjese que esta preparación, como leemos, se verifica en la acción del fuego. La ofrenda de presente podía ser cocida al horno, cocida en sartén o cocida en cazuela. El acto de cocer sugiere la idea de padecimiento, pero atendiendo que la ofrenda de presente se llama de olor agradable, la ofrenda de presente es una ofrenda de olor suave, agradable a Jehová, término que jamás se emplea en la expiación o en el sacrificio por la culpa. Es evidente entonces que no se encuentra aquí la idea de padecer por el pecado o de sufrir la ira de Dios a causa del pecado, de padecer de parte de la justicia divina infinita como sustituto de los pecadores. Podemos entonces apreciar en la ofrenda de presentes tres distintos géneros de padecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas están prefiguradas aquí en la ofrenda de presente. Primero, el padecimiento por la justicia. Segundo, el padecimiento en virtud de la simpatía. Y tercero, el padecimiento por la anticipación. Analicemos un poco los padecimientos del Señor por la justicia. Fíjese, apreciados hermanos, que él sufrió en medio de una escena donde todo le era contrario. Pero esto es diametralmente opuesto a sufrir por el pecado. Debemos distinguir bien las dos clases de padecimiento. Sufrir como un justo viviendo en medio de los hombres por el amor de Dios es una cosa. Y padecer en lugar de los hombres de parte de Dios es otra cosa bien distinta. El Señor Jesucristo sufrió por la justicia delante y durante su vida. Los hombres y Satán dirigieron todos sus esfuerzos contra él, y aún en la cruz desplegaron todas sus fuerzas. Pero cuando hubieron hecho todo lo que estaba en su poder, cuando en su mortal enemistad hubieron alcanzado el último límite de la oposición humana y diabólica, aún había, además de todo esto, una región impenetrable de oscuridad y horror, cuando él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, en esa cruz de ignominia que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fue un momento absolutamente excepcional en los anales de la eternidad. Dios le abandonó,
porque él habría de poner su alma en expiación por el pecado. Sufrió por la justicia de Dios al poner su vida. He ahí los sufrimientos por la justicia de Dios. Veamos ahora los sufrimientos por simpatía. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió por simpatía. ¿Qué quiere decir esto? El sufrimiento nos hace penetrar en la intimidad de su corazón, lleno de ternura. Los dolores y las miserias humanas habían de vibrar siempre una cuerda sensible en las profundidades de su amor. Era imposible que su corazón humano perfecto no se compadeciese según su divina capacidad. Ver las miserias que el pecado hace en los tristes hijos de Adán. Además era capaz de considerar la pena y su causa exacta según su naturaleza y su grado en la presencia de Dios. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, dice Mateo 8, y echó a los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Reza allí en Mateo capítulo 8. Allí están los padecimientos por simpatía. Su corazón tierno y dulce vibraba a causa de las miserias y al ver lo que el pecado hacía en los tristes hijos de Adán. Pero tenemos un tercer padecimiento prefigurado aquí en la ofrenda de presente que estamos estudiando en este capítulo 2 de Levítico. Los padecimientos de Cristo por anticipación. La Escritura dice: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para confortarle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así reza Lucas capítulo 2. Allí en Getsemaní, él anticipaba lo que tenía que sufrir en esa cruz de ignominia, en la cruz del Calvario. He ahí los padecimientos por anticipación. Hemos llegado a nuestro tercer y último punto de análisis de nuestro capítulo 2 con respecto a la ofrenda de presente. Habiendo examinado los ingredientes que componían la ofrenda de presente y las diversas formas bajo las cuales se podía ofrecer, solo nos resta ahora ocuparnos de las personas que en ella tenían parte. Estas personas eran el jefe y los miembros de la familia sacerdotal. Reza el texto 10 de aquí, de Levítico capítulo 2, que dice así: y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Como en la ofrenda de holocausto hemos visto, los hijos de Aarón se nos presentan en figura de los verdaderos creyentes, no como pecadores convictos, sino como sacerdotes que adoran a Dios. Lo mismo lo vemos en la ofrenda de presente, alimentándose de los restos de lo que, por así decir, había servido a la mesa del Dios de Israel. Y esto era un privilegio tan distinguido como santo,
de que solo los sacerdotes podían gozar. Aquí se nos ofrece una hermosa figura de la iglesia, alimentándose en el lugar santo de las perfecciones de Jesucristo, con la potencia de la santidad práctica. Esta es nuestra porción por la gracia de Dios. Pero debemos siempre recordar, apreciados hermanos, que este privilegio de poder alimentarnos en el lugar santo de las perfecciones de Jesucristo con la potencia de la santidad práctica en nuestra vida, debemos siempre recordar que debe comerse sin levadura. Oh, apreciados hermanos, que el Señor bendiga su palabra